Este domingo, 1 de junio, se realizará una elección histórica. Los ciudadanos van a acudir, quienes quieran, a las urnas para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación. Sí, ni más ni menos. Los votantes decidirán más de 800 cargos clave entre jueces, magistrados y ministros, todo ello como parte de la reforma judicial aprobada el año pasado. En números, ¿qué se elige? 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales. Además, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistraturas de circuito. La jornada inicia a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Los ciudadanos recibirán 6 boletas, 6 diferentes, para poder votar. Bueno, aunque hay un número importante de ciudadanos que pues no están informados de esta elección, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que pues habrá una respuesta significativa de los mexicanos. Va a haber una buena jornada el 1 de junio, el 1 de junio. Hay deseos de participar. Entonces va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México. Por cierto que en esta elección habrá veda, es decir, a partir del 29 y hasta el 31 de mayo el proceso estará en una etapa de reflexión, en la cual los candidatos y las candidatas pues no pueden difundir propaganda, aunque no la conocemos, no la hemos visto, pero por ley no van a poder. En Puebla habrá también ley seca desde el primer minuto del sábado 31 de mayo y hasta el último minuto del domingo 1 de junio. También se reforzará la seguridad con un operativo que se informa ya está listo. Tenemos un operativo nosotros por parte del Estado, donde van a participar 450 elementos, 103 vehículos. Recuerden que tenemos 16 puntos, 4 en Puebla y 2 en el resto del Estado. Pero ya está definido el operativo, lo presentamos el día jueves. Tuvimos una reunión en la zona militar, ahí se presentó el despliegue operativo que vamos a tener. También va a participar Guardia Nacional y Secretaría de Defensa y Marina. Correcto, para entender un poco más o mucho más qué va a pasar el 1 de junio próximo, sobre todo con toda esta elección del Poder Judicial, recibo aquí en el estudio de Dimas TV al maestro Alejandro Hernández León, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Iván, por la Al contrario. Vía Zoom nos enlazamos, por supuesto, hasta la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con la doctora Claudia Ramón Pérez. Hola, Claudia, ¿cómo estás, doctora? Muy buenas tardes, con el gusto de poder estar con ustedes, Alejandro, Iván. Gracias. Ella, profesora, claro, investigadora también de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP. Bueno, estamos en la antesala de una elección histórica, pero además inédita en el mundo entero. Nunca ha pasado esto. Supongo yo que no ha pasado por algo. Alejandro, comienzo contigo. ¿Ante qué estamos? Bueno, ante una renovación prácticamente total de toda la estructura del Poder Judicial Federal y posteriormente de las entidades federativas. Este año y en 2027 cambiaremos a la totalidad de los jueces para que ahora sean elegidos por la ciudadanía en votaciones muy similares a las que se hacen con los partidos políticos, con la diferencia que estamos eligiendo a quienes administrarán justicia en el país. Ahora, doctora, el tema es que aquí no estamos buscando ni alcaldes, no estamos buscando gobernadores, ni estamos buscando diputados. Literalmente aquí se va a elegir sin mayor conocimiento, sin mayor, digamos, información, a quienes van a impartir justicia en este país. ¿Qué opinas, doctora? ¿Cómo la ves? Mira, es muy complicado la elección que tenemos. En primer lugar, como lo señalaba ya Alejandro, por el número de cargos que hay. Y si bien hay información disponible, el INE ha implementado una plataforma, la de Conóceles, resulta pues prácticamente imposible de revisar todos los perfiles que están ahí, en primer lugar. En segundo lugar, creo que otro de los problemas que se nos presenta es la complejidad de la geografía electoral para esta elección, porque los distritos electorales no coinciden con los distritos
que se van a ocupar para esta. Otro elemento, el presupuesto. Y se me estaba pasando el hecho de que si bien está la plataforma, solo el 4% más o menos de los que podemos ejercer el voto la han consultado. Y esto tiene que ver precisamente con los tiempos. Se requiere mucho tiempo para poder consultar esos perfiles, además de que si bien fueron filtrados por el Senado, pues resulta que el Senado mismo pues ha señalado que se debían de retirar algunas candidaturas. Entonces, eso ha ido, en lugar de ir aclarando el proceso de la elección, lo ha ido complicando e incluso me atrevería a decir que con la distribución de ciertos acordeones lo ha ido hasta desgastando, lo ha ido, me atrevería a decir, deslegitimando. De acuerdo. Claudia, déjame te pregunto, por favor, si estamos hablando de una elección inédita, estamos hablando de tiempos también sumamente cortos para todo lo que implica el conocimiento, la socialización de un cambio de esta naturaleza que nunca ha ocurrido en el mundo, ¿por qué pensaríamos que esto va a resultar bien? ¿Tienes alguna idea de ello? Mira, yo creo que de fondo se buscaba mejorar precisamente el sistema judicial. Creo que hay una preocupación por lo que estaba pasando en el Poder Judicial y eso anima, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pues hemos visto la corrupción, hemos visto ahí pues algunas situaciones que no permiten que la justicia llegue a quienes la están reclamando. Sin embargo, me parece que estos elementos que he comentado, en lugar de contribuir a que mejore, pues han ido desgastando, como lo señalaba, ese proceso. Y como bien lo señalas, es una situación inédita. Bolivia tiene algo parecido, pero no ha funcionado muy bien. Y como se ha mencionado a lo largo de estos días, en Estados Unidos hay una elección, pero es una elección que se lleva a cabo, no, en primer lugar, no a nivel nacional, sino a nivel local, podríamos decir, a nivel estados, y tiene que ver con órganos colegiados especializados, es decir, con barras de abogados, colegios de abogados, que eran los que se encargaban de llevar a cabo la elección. Yo creo que hay que diferenciar precisamente lo que estamos viendo. Ahora, es preocupante que cuando se hacen las encuestas, pues solamente un porcentaje muy bajo, más o menos 1 de cada 10 mexicanos, piensa acudir a las urnas. Ese es un tema que vamos a platicar en un momento más, Alejandro. ¿Esto es populismo puro? ¿Esto es el ánimo de cambiar para dejar las cosas igual o para empeorar, con toda objetividad? Claro, yo creo que hay un diagnóstico que sí encontraba dificultades, condiciones de acceso a la justicia, pero que la solución, como muchas de las que hemos visto en los últimos tiempos, perjudica más de aquello que quiere mejorar. El hecho de hacer una renovación total y decir que los jueces, por no ser electos por la ciudadanía, no tienen legitimación en su función, pues nos lleva a un extremo en el que ahora tenemos, yo diría, al menos 3 problemas. Ese diseño de la elección que hemos comentado, ¿no? La renovación total y dejar sin funciones a toda la administración de justicia, la carrera judicial, a quienes tenían nombramientos vigentes y que por lo tanto debían permanecer en los cargos y que son cosas que asociaciones de jueces han señalado y que seguramente estarán denunciando en el ámbito internacional. El segundo es el propio contenido de las campañas. Me parece que ahí, de una manera muy perversa, candidatas, candidatos recuperaron lo peor de la democracia de los partidos que tenemos y bueno, tenemos a jueces, magistrados diciendo que gestionarán agua, haciendo recorridos en comunidades indígenas. Es una verdadera tomada de pelo para la sociedad. Desde luego, no ponderando su función, sino más bien haciendo una oferta política clásica, incurriendo en estos esquemas que ahora se mencionaba y que es el tercer riesgo de que la elección sea cooptada por las estructuras clientelares de los partidos políticos y entonces, lejos de mejorar la calidad de la justicia, vamos a encontrar que van a colocarse quienes tengan mejores capacidades de aceitar la maquinaria de los partidos políticos, quien tenga más recursos económicos y acceso a los medios de comunicación, pero dejando de lado toda la responsabilidad que es la justicia y sobre todo no eligiendo por la idoneidad, sino por la afinidad
a un partido político, lo cual también es preocupante porque en el momento de elegir, de decidir, un juez va a tener la disyuntiva de que elijo aplicar la ley y la Constitución o elijo representar los intereses del grupo que me trajo al poder, del partido, del gobierno, y entonces es muy probable que fallemos en contra de la ciudadanía y mucho más tengamos fallos que legitimen y den la razón al Estado, tenga o no la razón en estos juicios, y eso va a largo plazo pues a generar un problema de calidad de la justicia en el país, de erosión del Estado de Derecho y de la división de poderes que ya teníamos alguna especie de crisis en ciernes. Bueno, hoy estamos en crisis completa. Y que no haya contrapesos efectivos, claro, ni organismos autónomos, ni jueces que puedan decirle no al gobierno cuando está haciendo un acto arbitrario, ¿no? Yo creo que esos son los riesgos que ahora enfrentamos. Desde luego que el abstencionismo va a ser un factor indicativo de que este propósito de dar legitimación democrática, y si vota el 10%, pues incluso ese elemento también quedaría de lado. Y el último gran problema es la cooptación de candidaturas, ¿no? La infiltración, candidatos cercanos a la delincuencia organizada, intereses económicos. Entonces, estas son las personas que en el futuro tendrán la decisión de impartir justicia. En este escenario, doctora, si eres tan generosa para decirnos, por favor, ¿qué debe esperar el ciudadano común y corriente de este país? No el que tiene influencias, no el que tiene recomendaciones, no el que tiene dinero o no el que está vinculado a un grupo delincuencial o está cercano a un gobierno. ¿Qué debe esperar el ciudadano normal? Si de por sí en México la justicia no llega como se espera. ¿Qué opinas, Claudia? Yo creo que, y coincido con Alejandro, en que esto va a empeorar la administración de la justicia. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿no? Lo que estamos viendo son candidatos afines a los poderes y lamentablemente esto cuando pasa suelen responder más a esos intereses que le han proporcionado los medios para llegar que a esos ciudadanos de los cuales deben tutelar sus derechos humanos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema serio de fondo. Y por otro lado, también el servicio en el Poder Judicial exige especialización, exige conocimiento, exige experiencia, sobre todo para la interpretación de la ley, para poder sacar adelante los aspectos de constitucionalidad, de convencionalidad. Y en ese sentido, como bien lo señalaban, puede atender más a los intereses de aquellos poderes o de aquellos grupos que les han permitido llegar que realmente a la tutela del individuo para poder tener acceso a la justicia. ¿Ves un mejor país, Alejandro? ¿Ves un peor país en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en materia de crecimiento, desarrollo incluso? No, yo creo que vemos un país en crisis. Desde luego que tenemos un problema grave de Estado de Derecho, de violencia, de impunidad y además de concentración de poderes. Yo creo que lo que hemos visto con las reformas, no solo la judicial, la que elimina organismos autónomos, la que modifica la Constitución para desacatar sentencias internacionales, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa, aquella otra que dice, bueno, todo lo que esté en la Constitución es irrevisable, ningún juez lo puede interpretar, suspender, detener, acotar el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, pues nos van generando un modelo de Estado y los mismos integrantes de la 4T lo han dicho, necesitamos la Constitución de la Cuarta Transformación. El problema es que este modelo está cimentado sobre una gran concentración de poder en la Presidencia de la República, en quitar obstáculos o contrapesos institucionales y en generar modificaciones como esta del Poder Judicial, donde el disenso, la oposición política no cabe, ¿no? Entonces todo dentro del modelo de Estado, nada fuera dentro de él, como hace algunos años se decía dentro del PRI, todo, nada fuera del partido, sí. Pues estamos en una especie de restauración de un populismo que sí justifica y sí, digamos, hace suya este postulado de que un partido político fuerte, un ejecutivo fuerte, debe prevalecer sobre los otros poderes del Estado. Finalmente, doctora Claudia, regreso contigo, Claudia Ramón.
Votar o no votar, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar en esta ocasión a nuestro auditorio? Mira, yo creo que de inicio me parecía una oportunidad de ver precisamente hasta dónde podía funcionar este modelo, porque como bien se señala, hay serios problemas, hay corrupción en la impartición de la justicia. Sin embargo, lo que hemos podido ver a lo largo, sobre todo en los últimos días, me parece que ha ido corroyendo, ha ido deslegitimando. Y en ese aspecto hay dos dimensiones. Una, la legalidad, es decir, se está cumpliendo con la ley, así como fue diseñada. Sin embargo, me parece que el problema está en la legitimidad del proceso. No creo que esto pueda mejorar. Y ahí, mira, la decisión es libre, pero me parece que sí se tiene que replantear indiscutiblemente la situación, lo que está pasando, cómo se ha visto desbordada por, ya lo señalaban, por poderes fácticos, por los partidos, es decir, por una serie de situaciones que precisamente era lo que se buscaba evitar. Creo que la decisión es libre, creo que hay un problema de fondo para poder informarse sobre todas las candidaturas. Creo que el ciudadano que acuda tiene que hacerlo muy consciente de lo que está haciendo, y me parece que la distribución de listas o estos acordeones pues no contribuye precisamente con el espíritu de una elección. El voto tiene que ser libre, tiene que ser secreto, tiene que ser en un momento dado expresando la voluntad del ciudadano y no como lo señalaban de clientelismo, que es lo que se está generando en los últimos días, ya de una manera más abierta, más manifiesta, ¿no? Sí, sí, más cínica, tal vez ese sería el término que, bueno, pues aplica, que yo he escuchado en muchísima sociedad. Hay gente que está planteando, voy a salir a votar, pero la más dice, yo no voy a legitimar algo que es un desaseo, algo que va en contra del espíritu de la República. Si votas, pues estás ejerciendo un derecho, pero si no votas, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que es también una expresión de inconformidad, una manifestación, si queremos decirlo, de desobediencia civil, de decir no cumplo con esta obligación porque no estoy de acuerdo con el modelo, con el formato, con las propuestas, con las candidaturas, y me parece pues que en conciencia también las personas pueden decidir no votar. Yo llamaría sí, solo sí, pero vemos que es muy complicado en el contexto actual, que el voto se diera siempre y cuando fuera informado y libre. De manera. Pero no tenemos hoy en día esas condiciones. Entonces, frente a esa pérdida de posibilidad de una elección que realmente buscara los mejores perfiles, no necesariamente a identificaciones políticas, al perder esa posibilidad, me parece que, como ha señalado también la doctora, el proceso pierde toda legitimación y más bien lo que estamos viendo es nuevamente las peores expresiones de la democracia electoral en México capturando esta elección. Pues Alejandro, yo te agradezco mucho tu generosidad en tiempo y claro, vamos a ser testigos de algo inédito y alguien o muchos afirman insólito en el planeta entero, hablando por supuesto de la división de poderes en un país que está, por cierto, dentro de las 20 economías más importantes del mundo. Insólito. Por eso decía yo, increíble. Te agradezco mucho, Alejandro. Muchas gracias. Doctora Claudia Ramón, te mando un abrazo, te mandamos todo el equipo un abrazo y te agradecemos que te hayas conectado en esta ocasión para platicar sobre esto que es, también, decíamos, histórico. Muchísimas gracias, Alejandro, Iván. Y creo que esto también puede abrir la puerta a una oportunidad de reflexionar sobre pues lo que ha pasado y entonces sí, como lo hemos visto con reformas electorales en su momento, que a partir de esos procesos, han revisado los contenidos y han progresado, es decir, han recuperado elementos que deben de estar presentes en la democracia. Creo que en ese sentido pudiera haber una oportunidad si es que estamos dispuestos a reflexionar y a dialogar. Gracias, doctora, que estés muy bien. Gracias, Alejandro. Te agradezco mucho tu visita en Excelente Comunicación. tarde. Seguimos con más.